Hola, muy buenos días a todos. Bendiciones de parte del Señor. Reciban un abrazo fraternal de su pastor y amigo Alex Gómez. Somos la Iglesia Cristiana Siguiendo el Camino en Lanzarote y les saludamos en este domingo 3 de mayo del año 2020. De nuevo trayéndonos un mensaje de parte de Dios, un tema polémico hoy, pero que al mismo tiempo es un tema importante que merece que lo tengamos bien claro y sobre todo que no hayan confusiones, que no hayan doble sentido, que no tengamos una idea errada de lo que es este tema. Y el tema que vamos a tratar en el día de hoy y trayendo claridad a través de la palabra es el tema libertad o libre albedrío. Hay gente que pues, confunde estos dos temas, entonces vamos a mirarlo a la luz de la palabra. Entonces vamos a mirar qué dice, por ejemplo, la palabra en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 23 al 26. En la publicidad, en el cartel del anuncio de la prédica en el día de hoy, pues dice que es desde el versículo 24 hasta el 26, pero considero importante el versículo 23, entonces vamos a leerlo también, porque tiene mucha relación. Entonces, mire lo que dice la palabra acerca de los temas contradictorios y cómo debemos de tratarlos, ¿no? Dice el versículo 23, entonces, pues recuerde, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Te mire lo que dice, ¿no? Lo que le está enseñando Pablo a Timoteo es diciéndole a él cómo deben enfrentarse, cómo él debe tratar estos temas polémicos cuando traen contiendas, disensiones, ¿no? Cuando traen problemillas y cosas que no edifican para nada. Entonces le dice a él que él debe ser un siervo del Señor, le dice a Timoteo, que no debe ser contencioso, o sea, no darse a las peleas, a las divisiones, a las discusiones, sino que debe ser un hombre amable para con todos y apto para enseñar, o sea, que debe ser un hombre instruido, ¿no?, en la palabra, para poderla enseñar y sacarlos de esas discusiones, de esos malentendidos y aclararles la palabra. Dice el versículo 25, dice que con mansedumbre, o sea, con paz, corrija a los que se oponen, o sea, a los que se presentan en forma de oponentes, ¿no? En la palabra, o sea, para discutir sobre todo. Dice, por si quieren, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, o sea, que cambien esa mentalidad de pelea, conozcan a Dios y así conozcan la verdad, ¿no? La escritura. Y luego dice, y escapen del lazo del diablo, o sea, que es un plan del enemigo, tener a la gente ignorante de la palabra, ¿sí?, o que no tengan la idea clara de lo que enseña el Señor a través de estos temas, que escapen del lazo del diablo, o sea, de la trampa del diablo, en que están cautivos, o sea, presos, esclavos, dice, a voluntad de él, o sea, del enemigo. Entonces lo que nos enseña aquí la palabra es eso, ¿no? Cómo debemos tratar estos temas. Y entonces hoy vamos a hacerlo como yo creo que es la mejor forma de traer luz, es que la misma Biblia, que la misma palabra nos explique este tema. Entonces, libertad o libre albedrío, ¿cuál de los dos debe ser? Vamos a mirar, porque según las circunstancias puede ser uno o el otro. Vamos a mirarlo bien. Entonces, primero que todo, referirte que según la Biblia, esta palabra libre albedrío no existe, esta frase no existe en la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a ver dos sentidos, vamos a ver acerca de esto, que hay una palabra que es sinónimo, que es la palabra voluntad, ¿sí? Y entonces según eso vamos a mirarlo, qué interpretación da en el sentido normal, en el sentido literal, lo que dice el diccionario de la lengua española y también lo que dice la Biblia, ¿no?, el tema religioso. Entonces vamos a ver qué dice entonces sobre eso, sobre el libre albedrío. Dice el diccionario, dice que es la libertad individual que requiere reflexión y elección constante.
Te lo repito. Dice, albedrío, dice libertad individual que requiere reflexión y elección constante. Más o menos, ¿qué es lo que trata de decir esta definición? Dice que el albedrío es una libertad, o sea, que cada uno puede hacer lo que quiera individualmente. O sea, yo pienso una cosa, lo hago, otro verá cómo lo toma, en qué sentido y cómo reacciona, ¿sí? Y que requiere reflexión, o sea, que lo miremos bien, ¿sí? Que lo pensemos bien y que luego elijamos, porque luego dice reflexión y elección constante, o elección es elegir de una forma consciente, o sea, que yo lo debo pensar bien, debo tenerlo bien claro. Pero vamos a ver qué dice el sentido espiritual de esta palabra. Dice que es capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. Oye, lo repito, dice capacidad, o sea, albedrío es la capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios de manera natural. ¿Qué es lo que dice, parafraseando esta definición? ¿Qué quiere decir? Dice que el hombre normal, el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Dios, sino el hombre que vive su vida normal, la gente del mundo, ¿sí? Un hombre del mundo, dice que es la capacidad que el hombre tiene de escoger a Dios o rechazarlo, decir, bueno, no quiero conocer a Dios, o al contrario, puede decir, sí, yo quiero buscar a Dios. Entonces, pensadores como Juan Calvino, ¿sí? Como Martín Lutero, estos reformadores de la Edad Media, siglo XV, XVI, algunos hasta el XVII, hablando de otros pensadores, pues ellos no están de acuerdo con esta definición. Ellos dicen que el hombre que está sumido en su pecado, en su forma de vivir, difícilmente va a buscar a Dios, porque están viviendo, o sea, su mente, su voluntad, su decisión está cauterizada, está siendo presa, está siendo esclava, ¿no? De las cosas del mundo, del pecado, de los deleites. Entonces, esas personas cuando están bien no van a querer buscar a Dios, o sea, no quieren y tampoco pueden. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos esto. Hay una definición y me parece interesante leerla acerca de lo que pensaban Calvino y Lutero. Ellos, por ejemplo, decían que nadie puede venir a él, ¿no? A Dios, a menos que el Padre, o sea, que Dios que le envió no lo trajese. O sea, que una persona busca a Dios simplemente porque Dios lo trae al conocimiento, o sea, y no porque el hombre quiera buscar a Dios y pueda buscarlo a Dios. Entonces dice que nadie puede venir al Padre a no ser que el mismo Padre sea el que lo traiga, ¿no? Y ellos se opusieron a esta forma de definir lo que es el libre albedrío. Vamos a ver 4 niveles. Vamos a ver 4 niveles de libertad. Recuerda que libertad es casi lo mismo que libre albedrío. Entonces vamos a ver qué niveles de autoridad hay en 4 estados. Vamos a mirar los 4 estados. El primer estado que vamos a mirar es el ser humano en su estado inicial, o sea, en el tiempo de la inocencia, ¿sí? En el tiempo de Adán y Eva, cuando eran inocentes, no existía el mal, todavía no aparecía el diablo por ahí con sus fechorías. Entonces vamos a ver qué grado de libertad tenían ellos solamente cuando estaban en la presencia de Dios. Pues su nivel de libertad era bastante alto. Oído con esto. Entonces, había inocencia, no había malicia, no había pecado, no había tentación. Entonces, el grado de libertad de ellos era bastante alto, ¿no? Nivel alto de libertad, ¿para qué? Entonces, ellos tenían total libertad y poder para querer y hacer lo bueno y agradable a Dios, pero podía caer de ese estado de libertad y de hecho cayeron. Entonces, te lo repito, tenían total libertad y poder para querer, o sea, deseaban hacerlo y lo hacían, ¿sí? Las cosas que eran agradables a Dios, para Dios, ¿no? Buscarle y todo eso, estar en comunión con el Señor. Pero ojo con esto, que al tener tanta libertad, una libertad tan alta, podían fácilmente caer de este estado y de hecho sucedió así. Usted ya lo sabe, usted ya sabe la historia que sucedió con esto. Entonces, oído con esto, dice
que el hombre tuvo libre albedrío, o sea, tuvo voluntad, decisión propia. El hombre tuvo libre albedrío cuando Dios creó a Adán y a Eva. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuidado con esto, tremendo esto. Recuerde, usted lo sabe, todos nosotros, ¿sí? Fuimos hechos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser libre. Por lo tanto, cuando Dios hizo la humanidad, cuando Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer, les dotó de esa voluntad, les dotó de esa libertad. Él los creó y los dejó allí, ¿sí? Y les hizo algunas advertencias. Usted lo podrá saber cuando le dice que no cogieran del fruto de ese árbol, ¿no? De la ciencia y el bien y el mal, ¿no? Entonces él les da esto y les dio esa libertad, lo dejó allí, pero no los obligó, ¿no? No les puso un cerco ahí a eso con guardaespaldas o con hombres armados ahí para que ellos no se arrimaran, sino que lo dejó ahí a libertad de ellos. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Pues desobedecer, ¿no? Usted ya sabe la historia. Entonces, ha oído, Dios les dio la libertad, Dios les dio esa voluntad para ellos decidir. ¿Y qué pasó con ellos? Decidieron ser desobedientes, decidieron no obedecer a Dios, no honrar a Dios con su obediencia, ¿no? Entonces, Dios les dio, al ser semejantes a ellos, les dio libertad, sí. Dios los hizo libres, les dio tanta libertad que ellos pudieron escoger no estar con Dios, no obedecer a Dios, ¿no? Tuvieron libertad tanto así que cayeron. Oído con algo importante. Tuvieron tanta libertad que Dios no impidió su caída, porque fueron ellos los que decidieron, ¿no? Y ¿por qué no intervino Dios? Por la misma libertad, porque si Dios interviene para que ellos no desobedecieran, pues simplemente no estaban haciendo voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, allí se muestra la total libertad, la voluntad que Dios le dio a ellos para que obedecieran su palabra, pero ellos decidieron creerle al enemigo y hacer lo contrario. Entonces vemos cómo Adán y Eva, aún con la libertad, con la voluntad libre, eligieron en contra de Dios, no obedecer, ¿no? Entonces vemos que en ese estado de Adán y Eva, ellos tenían total libertad, tenían una voluntad limpia, tenían la decisión propia de ellos hacer lo que ellos querían hacer. Esta es la decisión que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, nosotros nos podemos levantar por la mañana y decir que desayunamos. No, pues que yo quiero café, no, pues que yo quiero chocolate. Entonces, oído con eso, ese poder de decisión lo tenemos nosotros. Ahora, ¿Dios escapa de la voluntad del hombre? No. Porque aún lo que el hombre piense hacer y haga, Dios ya lo sabe desde el comienzo. Dios ya sabe aún nosotros qué clase de música nos gusta. Dios sabe qué tipo de vestuario vamos a utilizar. Dios sabe, como te decía al principio el ejemplo del desayuno, Dios sabe qué vamos a desayunar mañana. Pero oído con eso, podemos decir, pero eso es algo tonto, eso es algo bobo. No, eso es la forma como nosotros en el mundo tomamos lo que es el libre albedrío. Creemos que nosotros tenemos la capacidad de decidir cuanto nosotros queramos. Y nosotros en las cosas normales de la vida sí podemos decidir, pero en las cosas de Dios no. Nosotros como hombres, ¿sí? Y sobre todo después de este estado en cuando el hombre entra a pecar contra Dios, entonces vamos a ver que la voluntad del hombre ya está cauterizada y ya somos esclavos del pecado y ya entonces somos sometidos por el pecado a la voluntad del enemigo y no de Dios. Por eso es que el hombre cuando está en este estado se le hace difícil buscar a Dios y mucho menos entregarse a Él, ¿no? Entonces vamos a ver en este caso que en este primer nivel, ¿no? En este primer nivel, la libertad de Dios era alta porque no existía el mal, no habían pecado todavía, no habían caído de ese estado. Pero vamos a ver en el segundo nivel, que es el nivel del ser humano, ya después de la caída, ya después de haber pecado, ¿qué pasa con el hombre? ¿Cómo es el nivel de libertad del hombre? No tiene ningún tipo de libertad. Recuerde, no para decir que se come, no, sino para decidir acerca de Dios, ¿no? ¿Cómo buscar a Dios? El hombre ya no tiene decisión propia.
porque esa decisión ya está regida por el plan de Satanás para destruir tu vida y para apartarnos de Dios a través del pecado. Cuando el hombre entra en el pecado, entonces el hombre renuncia a esa libertad libre de parte de Dios y entonces ya empieza a hacer la voluntad de Satanás, porque recuerda que dice la palabra que uno se hace esclavo de aquello que lo vence. Satanás venció al hombre en este tiempo a través del pecado, entonces lo sometió a la voluntad del pecado y ya no del plan de obediencia a Dios, la salvación. Entonces, en este nivel, cuando el hombre cae, peca contra Dios, ¿cuál es su nivel de libertad? Nulo, no tiene ninguna libertad, ¿no? Te recuerde, el pecado es una cuestión moral, no física. La cuestión del pecado es una cuestión moral. Yo mismo decido qué caigo, en qué caigo, qué hago, qué practico, cómo hablo, cómo trato a los seres semejantes a mí, a los compañeros de la empresa, a mis hijos, a mi esposa, por ejemplo, en ese sentido. Entonces el hombre natural, cuando así llamamos al hombre que está apartado de Dios, el hombre del mundo, por no decirle del mundo, el hombre natural no tiene libre albedrío, no tiene decisión propia, no tiene voluntad, porque este hombre ya está preso en su celda de pecado y ya se hace un esclavo de eso, del pecado. Oído con esto. En la cuestión esta de que hablamos de que está encarcelado, de que está preso, yo le voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que el hombre es un reo, es un preso que está en una cárcel. El hombre está allí, están los barrotes, el hombre está allí sentado, tiene su cama donde se acuesta, tiene a lo mejor una silla donde se pueda sentar a leer, ¿sí? Y vamos simplemente a pensar en una situación. Vamos a pensar que este hombre que está preso allí, sí, está detrás de unos barrotes, está detrás de unas rejas, está detrás de una puerta de una cárcel. Pero vamos a suponer, por simplemente colocar un ejemplo, de que la puerta de esa cárcel está sin llave, o sea, está sin seguro, está abierta, está simplemente ajustada, que con solo hacer un poco de fuerza la abres, y al otro lado de la puerta está el Señor. Entonces, el hombre del mundo, el hombre natural, el hombre apartado de Dios está como en esa cárcel. ¿Puede decidir hacer muchas cosas dentro de esa cárcel? Sí. Puede decidir si se cepilla o no los dientes. Puede decidir si se corta el pelo o no, ¿sí? Puede decidir si se ducha o no se ducha, si se asea o no se asea. Él puede decidir dentro de esa cárcel, puede decidir muchas cosas. Pero esta no es el libre albedrío de que habla la Biblia para buscar a Dios. Entonces, ese hombre que está allí preso, si él quiere buscar a Dios, solamente él se tiene que parar, ir a abrir la puerta y entrar a la presencia del Señor. Solamente tiene que hacer eso. Pero si el hombre no hace eso, sino que se queda ahí sentado en su celda, él ya está decidiendo estar sin Dios, porque él no quiere salir de esa comodidad. ¿De qué comodidad? De vivir una vida de pecado y alejado de Dios porque cree que esa es la mejor vida, porque a lo mejor no conoce otra, porque el diablo lo tiene tan cegado de que no es necesario buscar a Dios, de que a lo mejor drogándose, que a lo mejor delinquiendo, que a lo mejor robando, vive una vida bien, una vida próspera, y a lo mejor esas personas que viven así, ¿sí?, inmersos en sus delitos, en sus pecados, es porque no conocen a Dios. Y no conocen a Dios no solamente porque no quieren, sino porque no pueden, porque estando muertos en sus pecados y delitos, no van a buscar ellos por su propia cuenta al Señor. Cuidado con eso. Entonces la libertad de estas personas está sometida por Satanás, está sometida por el pecado, entonces no van a buscar bien a Dios porque no quieren, no les interesa cambiar su estilo de vida. Entonces, en este sentido, vamos a ver que el hombre natural no tiene albedrío, está preso en su celda de pecado y es un esclavo. ¿De qué? Del mismo pecado. Entonces, cuando Adán peca, adquiere una naturaleza diferente. Adán peca y adquiere una naturaleza pecaminosa que es transmitida de generación en generación a todos nosotros. O sea que Adán cambió su naturaleza inocente por una naturaleza de pecar contra Dios, y esto fue transmitido de generación en generación para todos nosotros. Entonces, Adán peca y adquiere una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa tiene
tiene su voluntad esclavizada al pecado y solo desea, oído con esto, y solo desea las cosas contrarias a Dios. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Vamos a leer del 16. Gálatas 5, 16 dice, oído con eso, dice, digo pues, andad en el Espíritu de Dios, es mayúscula, Espíritu de Dios, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Oído esta advertencia que te hace Pablo. Te dice que debemos de andar en el Espíritu, o sea, buscando las cosas de Dios, las cosas del reino, obedeciendo a Dios, ¿sí? Siendo fieles, siendo santos. Dice que andemos en este estilo de vida. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya sabemos cuáles son los deseos de la carne, ¿no? Pleitos, disensiones, peleas y toda esta cantidad de cosas. Pecado, todo eso. Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es tremendo. Luego dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Mire lo que dice aquí la palabra. El deseo de la carne, o sea, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos hacer es hacer las cosas de la carne y no andar en el espíritu de obediencia, sumisión, ¿sí? Transparencia y toda esta cantidad de cosas, santidad. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y dice, y el del espíritu es contra la carne. Ambos se contraponen, ¿no? Ambos son enemigos. Si andamos en una cosa no podemos andar en otra, es como el agua y el aceite. O sea, la carne no permite que tú busques el espíritu, y si tú andas en el espíritu, pues difícilmente vas a buscar hacer las cosas de la carne. Ambas se contraponen entre sí. Mire lo que dice, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisieras, o sea, para que no hagas lo que te da la gana, para que no hagas tu libre voluntad, para que tú no hagas tu libre albedrío, precisamente eso, ¿no? Entonces prácticamente la voluntad, la mala voluntad del hombre está ligada con las cosas del mundo y de la carne y del pecado, y las cosas del espíritu están ligadas con Dios, con la sumisión a Dios, la obediencia a Dios, el sometimiento a Dios. Luego dice Romanos capítulo 8, versos 6 y 7 dice, Romanos capítulo 8, versos 6 y 7, mientras usted lo busca yo tomo agua, que se me seca la garganta. Mire lo que dice Romanos 8, 6 y 7, espero que ya lo haya encontrado, lea conmigo, dice así, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne, sigue enseñando Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si yo hago las cosas del mundo y de la carne, todas estas cosas me van a llevar a la muerte. ¿A la muerte qué? Tanto física y espiritual. El pecado me separa de Dios. Y hay veces que cuando yo cometo pecado, pues eso me puede llevar a muerte, sí. Si un hombre que vive en adulterio, ¿sí? Lo llega a encontrar cometiendo el acto del adulterio, el esposo de la mujer con la que sale, y si ese hombre está armado, ¿qué puede pasar? Si llega y les encuentra a los dos ahí en el lecho matrimonial, ¿qué puede pasar? Si está armado, puede que los mate a los dos. Entonces mire que tanto el pecado me lleva a mí a la muerte espiritual, me separa de Dios, ¿sí? Y me puede llevar a la muerte física, sí. ¿Sí? La persona que se droga hasta que tiene una sobredosis de droga, ¿el pecado de estar consumiendo droga lo puede llevar a la muerte? Sí, ¿no? Entonces, como estos muchísimos ejemplos podríamos tener. Entonces, allí es muy claro cuando dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, cuando yo busco las cosas de la carne, no puedo al mismo tiempo obedecer a Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, un hombre que vive en pecado, y si vive feliz andando en adulterio, por más que usted le diga que el adulterio es pecado, va a decir, no, pero a mí me gusta esa mujer, ¿y qué? ¿No? Entonces, cosas semejantes a esa, ¿no? No se sujetan a la ley de Dios, porque vienen al deleite del pecado. Dice, y tampoco pueden, no es que muchas veces no quieran, sino que no pueden hacerlo, ¿no? Eso lo dice Romanos. Y luego dice, hay una palabra que está en Juan, capítulo 8, verso 32, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, que dice, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Conoceréis la verdad, la escritura,
Conoceréis la verdad, dice, y la verdad, o sea, conocerás a Dios, conocerás a Cristo, que es la verdad. Tú conociendo a Cristo, tú conociendo la Escritura, conoces la verdad, dice, y esa verdad te hará libre ¿de qué? Del pecado, de la maldición del pecado. Te hará libre de andar en tinieblas, te hará libre de andar esclavizado, ¿no? Te hará libre de todas esas cosas, oído con esto. Y ya miramos la otra palabra que decía 2 Timoteo 2:26, que fue la del principio, ¿no? Entonces, vamos a mirar esto. Y vamos a mirar el otro tema. Recuerden que estamos mirando 4 niveles. Ya miramos 2 niveles. Quiero hacer un resumen. Recuerda, el primer nivel tenemos una voluntad o tenemos una libertad alta. Tenemos poder de decisión voluntariamente, ¿sí? En el tiempo, sobre todo en el tiempo de la inocencia, ¿sí? Cuando estaban allí, sobre todo los primeros hombres, Adán y Eva, ellos tuvieron esa libre voluntad para hacer las cosas de Dios. No existía el mal, no existía el pecado, pero cayeron, ¿sí? Y ya después de allí en adelante, el hombre adquiere esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Que va heredando para no buscar a Dios. Entonces, ¿cuál es el nivel cuál es el nivel de libertad que tienen en este segundo nivel? El hombre caído es completamente nula. Vamos a ver el tercer nivel, ¿sí? ¿De qué nos habla? ¿Sí? Y mire lo que... no, perdona. Antes de ir al tercer punto, vamos a dar unas cosas claves del hombre caído. Entonces, oído con esto. En este sentido, la Biblia es bastante clara. Dice, y para eso vean a continuación cómo está la condición del hombre ante Dios. O sea, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que anda en pecado, el hombre que anda en el deleite, ¿sí? Apartado totalmente de Dios, el hombre que anda en el mundo, ¿sí? Entonces vamos a ver 10 condiciones, ¿no? Características de los hombres en esta situación. El hombre apartado de Dios, entonces, primero que todo, es considerado enemigo de Dios. Esto es tremendo. Enemigo de Dios. Segundo punto, el hombre está muerto en delitos y pecados. Se deleita en eso. Tercero, el hombre está ciego. O sea, anda en tinieblas, no ve la luz de Dios, ¿no? Anda como ciego. O sea, ¿y cómo anda una persona ciega por un camino? Pues se tropieza, da tumbones por aquí, se cae, se levanta, y si no tiene quien lo guíe, vuelve y cae otra vez. O sea, anda en tinieblas, anda sin poder ver. Cualquier piedra, cualquier tropiezo, cualquier obstáculo lo hace caer y mantiene caído, ¿no? Entonces, eso la condición es como un hombre ciego. Y la otra característica, dice, obedece los deseos de su carne, ¿sí? Se entiende, ¿no? Su naturaleza pecaminosa. Dice que obedece los deseos de su carne, lo que hay en su corazón. Es un hombre adúltero, pues seguirá buscando vivir en adulterio. Quinto punto, ¿no? El hombre apartado de Dios es un hombre esclavo del pecado. Tremendo. Por eso usted ve que hay hombres que roban y ya no pueden vivir, difícilmente pueden vivir honestamente porque ya se ganan la plata de una forma tan fácil. Entonces ya dicen, no, pues yo para qué tengo que ir a trabajar si yo robándome una billetera, pues, o robándome un celular, robándome un teléfono, o metiéndome en una casa y llevándome un ordenador, pues yo con eso me gano lo de un día, facilito, en 5 minutos me puedo entrar a una casa. Entonces esa persona ya no quiere trabajar, ya no quiere vivir honestamente, entonces se vuelve esclavo de eso, de vivir ya no dependiendo de Dios, porque no conoce a Dios, sino que ya quiere vivir es por sus propios medios. Yo robando, me gano la vida. Yo vendiendo vicio, me gano la vida, ¿no? Yo prostituyéndome, me gano la vida. Entonces ya viven una vida en ese sentido y no saben ganarse la vida de otra forma. Es esclavo del pecado. Sexto, son hijos de ira. Eso no agrada a Dios. Esta forma de vivir en las cosas del mundo y de la carne no agradan para nada a Dios. Entonces Dios no puede traer bendición a una persona que está viviendo una vida desordenada, que está viviendo una vida completamente en el pecado, que está viviendo una vida completamente llevando las cosas del mundo y de la carne y viviendo contrario a Dios y mucho menos sin querer buscarle. Séptimo punto,
Un hombre apartado de Dios es un hombre que tiene la muerte de Adán, o sea, la naturaleza pecaminosa que se hereda de hombre a hombre en cada situación, en cada generación, ¿sí? Se va transformando eso, se sigue hasta que el hombre cambie de naturaleza, hasta que el hombre cambie su herencia espiritual y quiera entregar su vida al Señor, pero como estas personas no quieren buscar a Dios ni pueden, pues van a vivir todo el tiempo en ese estado. Octavo, no busca a Dios. Un hombre apartado de Dios para nada buscar a Dios. Incluso hasta lo niegan. Incluso la gente se burla de otros que sí andan en Dios y comienzan a decir, pero usted es tonto. Pero ¿y eso para qué? ¿Para qué vos andas en esto? ¿Para qué? O sea, es tonto, te vas a volver amargado. Entonces, esa gente no busca a Dios y se burlan incluso de los que sí lo hacen. Noveno punto, estas personas apartadas de Dios tienen el corazón de piedra, tremendo. No tienen un corazón para amar, para respetar a su esposa, sino que tienen un corazón de piedra. ¿En qué piensan? En el egoísmo, en, en vivir apartado de Dios completamente, en pleitos, en disensiones, en celos y tantas otras cosas. No confían, no tratan bien a su esposa, por ejemplo, no la tratan como vaso frágil, sino al contrario, son rudos, son violentos, ¿sí? Tienen un corazón de piedra y un corazón de piedra no es capacitado para amar, para perdonar, para bendecir. Décimo, estas personas aman más la oscuridad que la luz. Se deleitan en esa forma de vida y se sienten bien, se sienten cómodos, por eso no quieren cambiar. Vamos a ver el otro nivel, ¿sí? El otro nivel que es de las personas, el ser humano regenerado, o sea, regenerado quiere decir, son personas que han entregado su vida al Señor, que han cambiado, que han nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo es el nivel? Una persona que se ha convertido al Señor, ¿cómo es el nivel de libertad? ¿Cómo es su libre albedrío de parte del Señor? Entonces dice que en este nivel, el nivel vuelve otra vez a subir el nivel de libertad. Oído con esto, vamos a leer algunas citas, pero hay algunas cosas que les quiero leer. El nivel de libertad vuelve a subir, pero al arrastrar cadenas del pasado, su libertad es limitada. O sea, ganamos un nivel de libertad con respecto a la persona del mundo, lo que veíamos en el nivel anterior, la clase de gente anterior que no buscan a Dios, que viven en el pecado. Entonces esas personas no tenían nada de libertad. Creen que pueden escoger, pero a Dios no lo pueden escoger, no pueden buscarlo porque primero no quieren ni pueden y no pueden. Acá estamos hablando de personas que ya han conocido al Señor. Entonces vuelven a tener un grado de libertad, pero no es total. No es total, sino que es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque a nosotros arrastrar cosas del mundo, pecados anteriores a nuestra antigua naturaleza, pues nuestra libertad no es completa, sino que es limitada, ¿no? O sea, no podemos hacer totalmente al 100% la voluntad de Dios porque las cosas del mundo todavía nos jalan un poquitico, ¿sí? Todavía hay personas que dicen, es que no he podido dejar de fumar. Claro que antes me fumaba 5 cajetillas en un día, ahora solamente a lo mejor 2 o 3, ya lo estoy dejando. Entonces vemos que esa libertad de esa persona, ¿sí? Adquiere ya un grado de libertad, pero no es total, no es satisfactorio, no es al 100%. Vamos a ver, por ejemplo, qué dice Colosenses capítulo 1, verso 13, referente a estas personas. O sea, como le digo, han entregado su vida al Señor, ya han sido convertidos, pero arrastran todavía cosas del pasado. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice la escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos dice, en quien tenemos redención, o sea, el perdón de los pecados, dice, por su sangre, el perdón de pecados. Dice Colosenses capítulo 1, verso 13 y 14, te lo repito, dice otra vez, dice, el cual,
está hablando del Señor, dice el cual nos ha librado, Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Solamente entregando nuestra vida al Señor es que Dios puede empezar a hacer la obra de regeneración en nosotros, puede empezar a hacer la transformación. Un hombre por sí mismo es difícil que entregue su vida al Señor, pero cuando Dios entra en su corazón, cuando esa persona hace oración de fe y le entrega su vida al Señor, Dios empieza a obrar desde adentro, Dios empieza a transformar, Dios empieza a cambiar. Entonces, porque esa persona ya deja un poco de lado el pecado y ya empieza a buscar las cosas de Dios, empieza a andar más en obediencia, empieza a andar más en santidad, en comunión con Dios, en tener una relación estrecha con el Señor. Entonces va dejando todas aquellas cosas del pasado, esos pecados ya los va dejando de pecar tan seguidamente, y ya empieza a querer vivir una vida justa, a vivir una vida santa delante del Señor. Y santo no quiere decir que no pequemos, sino que ya vivimos en una forma diferente. Ya tenemos a alguien a quien irle a pedir perdón y pedirle perdón, y Él nos va a perdonar siempre. Entonces, y aquel que cuando nosotros tenemos inconvenientes le podemos pedir que nos ayude, y Él nos ayuda en el momento difícil. Entonces, es con la ayuda de Dios que un hombre solamente puede ser transformado, no por nuestros propios medios. Oído con esto. Entonces dice, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, o sea, de la maldad, del pecado. Dios es quien nos libera de la potestad de las tinieblas, dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, antes éramos pecadores, ahora somos trasladados al reino de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios, somos trasladados de un reino a otro. Ya dejamos de vivir en tinieblas, ahora vivimos en luz. Antes vivíamos apartados para Dios, ahora vivimos una relación directa y estrecha con el Señor, una relación íntima. Dice, en quien tenemos, o sea, en el Señor, en quien tenemos redención, ¿sí? ¿Qué quiere decir redención? El perdón de los pecados. ¿Por qué se logra el perdón de los pecados? Por el derramamiento de la sangre. Por eso dice allí, en quien tenemos redención, dice, ¿por qué? Dice, por su sangre, o sea, por el derramamiento de la sangre de Cristo. Es el único que murió en la cruz del Calvario, es el único que derramó su sangre. Ni Alá, ni Buda, ni ningún otro Dios ha muerto en una cruz por nosotros, ¿no? Es más, el único que venció la muerte, los otros están en las tumbas. Usted puede ir a visitar la tumba de Mahoma, usted puede ir a visitar la tumba de Gandhi, ellos están allí. A Gandhi lo consideraban un dios, a Mahoma, ¿sí? A todos estos, a Mao Zedong, bueno, a tantos que han sido considerados dioses, a Gandhi y tantos otros. La gente puede ir a visitar esas tumbas, ¿no? Pero el Señor, la única tumba que está vacía es la de Cristo. Él venció la muerte, ascendió al cielo otra vez después del tercer día, y está ejerciendo ahora un papel de intercesión a favor de todos nosotros. Oído con eso, es muy importante. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de los pecados. Esto quiere decir redención. Él quien nos perdona nuestros pecados. Y luego ya dice, ¿cómo se efectúa esta redención? ¿No? Cuando en Juan 8:32, precisamente lo que leíamos al principio, ¿sí? Que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Entonces nos hace libre cuando nos perdona los pecados y nos cambia, nos transforma de esa antigua forma de vivir, ¿no? Ahora, ¿por qué no somos totalmente libres en esta etapa, ¿no? Porque el pecado nos va a asediar hasta la muerte. Hasta que nosotros no muramos y partamos con el Señor, no vamos a dejar de vivir en este cuerpo, en esta carne y en esta sangre que tira siempre hacia el pecado, porque es que la carne y la sangre son corruptibles, ¿sí? Entonces el pecado nos va a asediar, el pecado va a estar casi que presente en nuestra vida hasta que nosotros muramos y partamos con el Señor nos transforme y entonces ya seamos cuerpos glorificados. Pero mientras estemos en esta vida, vamos a luchar siempre contra la tentación, vamos a luchar siempre luchando contra el no pecar. Pero hay una diferencia muy grande. Antes pecábamos sí o sí, antes pecábamos y volvíamos a pecar. Ahora tenemos una opción diferente. Ahora nosotros tenemos un libre albedrío para rechazar el pecado y empezar a decir, yo ya no voy a cometer lo mismo. Ya no sigo drogándome, ya no sigo prostituyéndome, ya no sigo robando, ya no sigo delinquiendo. Voy a cambiar de vida, y eso solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Entonces, no somos totalmente libres,
porque el pecado siempre va a estar allí. La diferencia es que ahora nosotros podemos decidir si pecamos o no. Antes no. Entonces esto es importante, ¿no? Después de la conversión hay pecados residuales, oído con esto, ¿sí? Nosotros nos podemos convertir y siempre hay cositas ahí que seguimos arrastrando de nuestra vida pasada, cosas que nos jalan todavía un poquito, ¿no? Pero con la ayuda de Dios vamos a ir dejando eso, ¿sí? Entonces después de la conversión hay pecados residuales, sí. ¿Que limitan nuestra voluntad? Sí. Porque ya no podemos hacer totalmente lo que nosotros quisiéramos. Ay, qué pereza, qué cansancio, ir a la iglesia, pero es que ahorita presentan una película buena y como así a mí siempre me ha gustado el buen cine. Ay, qué lucha, qué problema, y ahora no, pues hoy no voy. Entonces no somos totalmente libres para decir, no, hoy voy a ir a la iglesia porque hoy es el día del Señor, hoy voy a hacer esto, hoy voy a ir a la intercesión, hoy voy a ir al ayuno, ¿no? Entonces, como arrastramos cosas de nuestra antigua naturaleza, nuestra pasada forma de vivir, pues se nos hace difícil, ¿no? Ojo, nuestra voluntad no está esclavizada en esta etapa. No estamos esclavizados, pero nuestra voluntad está limitada, nuestra libertad está limitada un poco por eso. En nuestra antigua naturaleza, obvio, solo pecábamos y volvíamos a pecar. Ahora yo puedo y tú puedes pecar o no pecar por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Hay una lucha, hay una guerra, ¿sí? Tú ves que a veces tú dices, ay, quiero ir a la iglesia, y precisamente dices, ay, pero ¿y si tengo esta otra invitación? Pues, ay, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Y por una parte quieres ir y aleitar al Señor, obedecer al Señor, y por otra parte te jala, que es tu amiguito el que te está invitando y que es una película buena. Entonces ahí esa lucha, ¿voy o no voy al culto? Entonces no tenemos esa libertad segura, ¿no? No tenemos al 100% esa seguridad. Pablo dice, oído con esto, Pablo dice, ¿sí? Se me fue, voy a buscarla otra vez. Pablo dice después de su conversión, oído con esto, es un ejemplo de Pablo, ¿no? Recuerde que Pablo ya se había convertido, ya ahora predicaba la palabra del Señor, ya había escrito casi la mitad del Nuevo Testamento, lo escribió él, 13 cartas escribió y muchísimas iglesias fundó. Pablo ya se había convertido, pero oído con eso para que comprobemos. Y es que, mire lo que dice Pablo, dice, lo que hago no lo entiendo. O sea, en lo que hago ahora no lo entiendo. Soy apóstol, ya soy convertido, ¿sí? Cosas que yo hago ahora no lo entiendo. ¿Por qué? Porque mire lo que él decía, porque lo que quiero hacer no lo hago. A lo mejor él quería buscar más cosas en el Señor, a lo mejor él quería hacer más viajes misioneros, pero a veces no podía, ¿no? El enemigo a lo mejor obstaculizaba su ministerio. Entonces, mire lo que él dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, ¿sí? Quiero vivir en obediencia a Dios, quiero vivir en santidad a Dios, pero fallo, ¿no? Era más o menos lo que está diciendo Pablo. Y eso también nosotros podemos decirlo en este tiempo, ¿no? Y luego dice, y lo que no quiero hacer, o sea, no quiero pecar, dice, eso es lo que hago, o sea, no quiero pecar, pero termino pecando. Eso, oído, esta lucha la tenía Pablo, siendo convertido, o sea, para que se compruebe que nosotros aún después de la conversión seguimos teniendo esas luchas, seguimos teniendo esas batallas. ¿Cuándo lo vamos a vencer? Cuando muramos, cuando el Señor nos lleve a su presencia, entonces ya seamos transformados y ya estemos en la compañía del Señor y entonces vamos a ser diferentes. Y por último, el último punto, el punto 4, es el nivel de autoridad, el nivel de voluntad, el nivel de libre albedrío que tenemos en el cuarto nivel. Dice el ser humano glorificado. O sea, ¿qué quiere decir glorificado? Cuando partimos en la presencia del Señor o cuando venga el arrebatamiento y nos lleve, ¿sí? Estaremos allá arriba con cuerpos glorificados. Ya no vamos a estar en este cuerpo de carne ni de sangre que es corruptible, sino que nuestro cuerpo va a ser transformado. Vamos a subir en el espíritu, vamos a ser seres espirituales allá arriba. Ya no va a haber un problema con nuestra carne que sea corruptible, ya no vamos a caer en tentación porque allá no va a haber tentación, vamos a estar directamente en la presencia del Señor y el Señor no soporta
el pecado, y porque allá todo va a ser santo, no va a existir el enemigo, no va a haber tentación, ¿sí? Entonces allá no vamos a caer en pecado, vamos a vivir una vida santa, completamente santa en el Señor. ¿Cuándo? Cuando muramos y partamos, seamos arrebatados, o sea que muramos y vayamos a la presencia del Señor. Entonces, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, cuando nosotros, o seamos arrebatados, igual el cuerpo va a ser transformado. Entonces, cuando estemos en ese estado, nuestro nivel de libertad va a ser perfecto. La voluntad nuestra, la voluntad del hombre va a ser perfecta. Porque vamos a estar en la presencia de Dios, no va a haber nada corruptible, no va a haber nada que nos pueda tentar, no van a haber problemas, no van a haber disensiones, no vamos a estar en la carne, por lo tanto no nos vamos a mover por emociones, sino que nos vamos a mover en un plano espiritual, vamos a ser transformados, ¿no? Entonces allí nuestra voluntad sí que será perfecta, porque estaremos en la presencia del Señor. Y recuerda que todo en el Señor, todo es agradable y que perfecto, dice la Escritura. Entonces, cuando estemos allá arriba, nuestra libertad va a ser para siempre, no va a cambiar nunca. ¿Sí? No quiere decir, no, vamos a estar bien por un tiempo y luego cuando venga Satanás, no, Satanás no va a tener nada que ver allá arriba en el cielo. Entonces nuestra libertad va a ser superior, va a ser completa al 100% y la voluntad del hombre va a ser perfecta. Vamos a poder decidirnos de una vez por todo en las cosas del Señor, porque no va a haber nada que nos tiente, no va a haber nada que nos distraiga, no va a haber nada que nos aparte del camino del Señor, ¿no? Entonces viviremos en absoluta santidad al vivir por siempre con el Señor. Dios no permite el pecado y mucho menos allá en la presencia de Él. No estaremos en la carne corruptible y tendremos cuerpos espirituales que serán incorruptibles. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice Colosenses capítulo 1, verso 3 y 14. Te lo repito. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 dice, el cual, Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya no le pertenecemos al diablo, ya tenemos una nueva naturaleza, ya le pertenecemos al Señor, porque le hemos recibido, porque le hemos entregado, ¿sí? Nuestro corazón, le hemos orado, le hemos pedido que entre a nuestro cuerpo y Él ya ha empezado a transformar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tremendo, ¿no? Antes estábamos en el mundo de las tinieblas, la carne y el mundo. Ahora el Señor nos traslada, dice, ¿a qué? Al reino de su amado Hijo, o sea, de Jesucristo, en quien tenemos, o sea, en Cristo, a través de Cristo, en quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre, el derramamiento de su sangre, dice, el perdón de pecados, dice Colosenses 1, 13 y 14. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesucristo, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Fue Él quien murió, fue Él quien tomó nuestro lugar. No es porque nosotros nos portemos bien, ¿no? Es por lo que Él hizo en favor nuestro, esa entrega perfecta, pura, sin mancha, como la del Señor Jesucristo. A manera de conclusión, te voy a comentar ya algo, ya vamos terminando, y te lo voy a leer porque es bastante largo, no me lo pude aprender de memoria, y es una confesión que hace Martín Lutero, precisamente en el tiempo de la Reforma. Miren lo que dice Martín Lutero, es algo que no tiene desperdicio, algo que no tiene fallos, aquí es perfecto. Miren lo que dice, a manera de conclusión, ya que en el mes de octubre pasado, dice, celebramos los 500 años de la Reforma, les dejo con este argumento de Martín Lutero, su argumento 18 de su libro de Esclavitud de la Voluntad. Miren lo que dice Martín Lutero, dice, confieso que ni siquiera tener libre albedrío, aún si me fuere dado, si mi salvación dependiera de mí, no tendría la capacidad de enfrentarme con los peligros, las dificultades y los diablos con los que tengo que luchar. Pero aún si no hubiera enemigo que enfrentar, nunca podría estar seguro del éxito.
Nunca estaría seguro de haber agradado a Dios o de que había algo más que necesitaba hacer. Puedo dar prueba de esto por mi propia dolorosa experiencia de muchos años, pero mi salvación está en las manos de Él y no en las mías, dice Martín Lutero, tremendo. Dice, él será fiel a su promesa de salvarme, no sobre la base de lo que yo hago, sino según su gran misericordia. Dios no miente. No dejará que mi enemigo, el diablo, me arrebate de sus manos por el libre albedrío. Nadie puede ser salvo, pero por la gracia gratuita, muchos serán salvos. No solo eso, sino que estoy contento de saber que como cristiano agrado a Dios, no por lo que hago, sino por su gracia. Si trabajo demasiado, poco o demasiado mal, Él por su gracia me perdona y me hace mejor. Esta es la gloria de todos los cristianos. Esto es lo que dice Martín Lutero. Entonces, imagínate, si Martín Lutero, un hombre metido con Dios, un hombre que tradujo la Biblia al alemán para que los alemanes pudiesen estudiar la palabra, porque antes estaba escrita en latín y era solamente para los ricos, para los estudiados. Y él hizo esta labor, meterse en un sitio a estudiar la escritura, a traducirla, ¿sí? Para que la gente pudiera leerla. Y si o no así, él ve la necesidad de orar y clamar a Dios y reconocer que no es por sus méritos, que no es por su obra, por lo bien que él pudo portarse, sino que él aquí nos da la esta de que su salvación está puesta en Jesús. No solamente, y que aún si su libre albedrío, ¿sí? Si un libre albedrío no dependía de lo que él quisiera hacer, lo que estuviera en su voluntad hacer, sino en las manos de Dios, depositar toda su confianza, toda su fe, toda su credibilidad en el Señor. Entonces, en esta noche, ya para esta mañana, ya para terminar, yo quiero hacerte una invitación. Si tú a lo mejor estás teniendo esas luchas, ¿no? Entre la carne, entre las cosas de Dios, ¿sí? Lo espiritual, la carne, tu anterior manera de vivir, tu forma de vivir antes, conforme a las cosas del mundo, ¿sí? La carne y todas las cuestiones. Y si se te ha dificultado hoy, en el tiempo de hoy, buscar los caminos del Señor, las cosas del reino, las cosas del Espíritu, yo te tengo una buena noticia. Es cierto que en algunos tiempos, cuando no conocíamos a Dios, era muy difícil, casi que imposible que nosotros pudiéramos buscar a Dios, pero ahora nosotros creemos y a lo mejor tenemos esa lucha interna entre las cosas de la carne y los pleitos, las disensiones y todas esas cosas y las cosas de Dios, y a veces no vemos avanzar nuestra vida cristiana, a veces nos sentimos que estamos embotellados, a lo mejor nos sentimos a veces que estamos atrapados, que a lo mejor tenemos una losa sobre nuestros hombros que no nos deja caminar, que no nos deja buscar las cosas del Señor. Entonces yo en esta hora te quiero hacer esta invitación, es que vayamos a la presencia del Señor, renunciemos a ese libre albedrío que estaba viciado y que era imposible que buscáramos bien al Señor porque estábamos siendo presos del mundo y de la carne y del pecado. Renunciemos a ese estado. Digámosle al Señor que queremos de una vez decidirnos por el Señor. Dile allí, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Yo también lo voy a hacer. Yo voy a orar porque yo también tengo luchas. Todo el mundo tiene luchas en este momento. Pero ya es tiempo de irnos decidiendo por el Señor. De irle diciendo al Señor, Señor, toma el control de mis áreas, de todas mis áreas, Señor. Toma mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Señor, mis pensamientos, mis decisiones, mis emociones, Señor. Te las entrego a ti, mis debilidades, Señor, lo que me gusta, Señor. Hoy quiero decirte, Señor, que quiero que tú seas el primero en mi vida, Señor. Quiero que tú seas mi deleite. Quiero que tú seas mi primera opción, Señor. Quiero que yo pueda encontrar deleite y gozo en las cosas tuyas que tienen que ver con el reino y no con las cosas del mundo y de la carne y del pecado, Señor. Quiero renunciar, bendito ahora, Señor. Quiero buscarte más, Señor. Ayúdame, Señor, a luchar contra esas cosas, Señor.
contra lo que no es tuyo, Señor. Añade lo que me hace falta, Señor. Dame fortaleza, Señor. Dame templanza, Señor. Y Padre de la gloria, aférrame de tu mano, Señor, y no me permitas que yo me suelte, Señor. Quiero hoy tomar decisión por ti. Quiero que mi voluntad esté sujeta a ti, Señor. Quiero que mis decisiones estén en favor tuyo, Señor. En buscar seguir tu camino, Señor. En eso quiero hacer, Señor. En eso quiero permitirte, Señor, que tú actúes en mi vida, Señor. Oro, Señor, para que tú seas el Señor de mi vida. Señor, oro para que tú seas arrancando lo que se ha sembrado mal en mi corazón. Señor, arranca de mí, bendito Dios, lo que es hierba y no trae fruto, Señor. Padre de la gloria, hoy me decido por ti, Señor. Hoy quiero caminar en obediencia contigo, en sujeción a ti, en santidad, en obediencia a tu palabra, Señor. Quiero hacer tu voluntad y que no se haga lo que yo quiera, Señor. Renuncio a mi albedrío, Señor. Renuncio a mi voluntad. Renuncio a mi elección, Señor. Y que sea tu palabra en mí, Señor. Que sea tu voluntad en mí, Señor. Te doy gracias, Señor. A partir de ahora entrego totalmente mi vida a ti, porque hoy entiendo y comprendo, Señor, que en mis fuerzas no puedo luchar. Pero si tú, bendito Dios, estás conmigo, Señor, seré más que victorioso en Cristo Jesús, Señor. Te doy toda honra y toda gloria. Amén y amén. Si has orado en esta forma, pues bendiciones. Y recuerda que tu voluntad esté de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan de Dios para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí para ayudarte si tienes luchas, si tienes confrontaciones, si hay indecisión en tu vida. Recuerda, entrega tu libertad al Señor. Que tu libre albedrío esté alineado con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Muy buenas tardes. Dios te guarde. Estamos para ayudarte. Si te sientes débil en alguna circunstancia, podemos ayudarte. Te entendemos, no estamos para juzgarte, estamos para ayudarte y ayudarte a salir de ese pozo, de ese lodo cenagoso que nos ensucia. Te doy la honra, Señor. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado, dándote gracias y recibe toda honra y toda gloria, Señor. Solamente tú la mereces. Bendiciones. Hasta pronto. Dios te guarde y te bendiga.